Se estima que a partir del 15 de mayo se conocerá a los reclusos que usarán los grilletes por un plazo de 6 meses, que es lo que dura este plan piloto. Y precisamente para tener más detalles de esta medida, que entra en vigencia entonces la quincena de mayo, Carlos Vázquez, jefe del INPE, nos acompaña esta tarde. Señor Vázquez, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, ¿es una decisión del INPE, es discreción del INPE decidir quién, o hay ya reos que han hecho la solicitud para ser evaluados? La ley establece que comienza con un piloto, y ese piloto se ha establecido en Lima Centro, en el Distrito Judicial de Lima Centro, y que además se ha establecido que no solamente tengan el proceso en Lima Centro, sino que vivan en Lima Centro, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ha establecido es mapear de los 10 penales que tenemos en Lima Provincia, quiénes son o cuántos serían los posibles población objetivos que calzan con estos criterios territorial. Existen 460 que se encuentran dentro del territorio de la jurisdicción de la Corte Superior de Lima Centro. Pero sobre eso vamos a tomar, de esos 460, la ley también establece ciertas prioridades. Por ejemplo, más allá de que sea primario, que no sea reincidente, que no sea habitual, que no sea delitos proscritos por la propia legislación, hay una prioridad como, por ejemplo, que tienen que ser madres de familia, cabezas de familia, madres gestantes, mayores de edad, discapacitados o enfermos que pueden tener esa posibilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es recibiendo en estos penales, de estos 400, evaluando quiénes cumplirían ese perfil, formando los expedientes para que luego, trasladado al Poder Judicial, el Poder Judicial programe las audiencias con presencia del fiscal, la defensa, y el juez tomará la decisión si le impone o no un grillete electrónico. Muy bien, entonces, si podemos reiterar los requisitos para ir tamizando los casos, tienen que ser primarios, no reincidentes. Uno primero es que solamente procede para condenados o procesados con penas menores a 8 años. Ya. Segundo, que ese proceso o esa condena sea la primera, es decir, primario, no procede para reincidentes ni habituales. No procede bajo ciertos delitos, por ejemplo, no procede para violaciones sexuales, terrorismo, extorsiones, secuestros, no procede para corrupción, para crimen organizado, solo para delitos leves. Entonces, pero además de todo eso se requiere unos requisitos cualitativos que son un informe socioeconómico, un informe psicológico de comportamiento que ha sentido dentro del penal esta persona, y finalmente un informe de verificación técnica, porque lo que se hace es que como el dispositivo se lleva dentro del domicilio, hay que ver si en el domicilio señalado por el interno cumple la verificación técnica de tener el GPS, la señal o la radiofrecuencia de la que se lleva a cabo. O sea, si el GPS alcanza, el radio de acción llega hasta donde refiere el reo que vive. Muy bien. Ahora, dice que el plan es por 6 meses. Esto quiere decir que a estas personas se les va a colocar el grillete, se van a sus casas y si al cumplir los 6 meses van a regresar al penal. No. Digamos, hay dos posibilidades. La primera posibilidad que tiene el juez es: yo establezco grilletes electrónicos solamente en el radio de tu hogar. O la segunda es que junto al radio del hogar te puedo permitir, y eso lo determinará cada juez en cada caso concreto, desplazamientos, rutas, horarios. ¿Qué pasa? Que a nivel internacional, para aplicar a una gran cantidad, nosotros tenemos 83.000 internos actualmente a nivel nacional, de los cuales con penas menores de 8 años hay 17.500, que podrían ser objetivamente una población posible de un grillete electrónico, pero primero lo que se hace internacionalmente es un piloto para mapear protocolos, directivas, y todos respondemos oportunamente frente a cualquier alerta que pueda sucederse en la implementación de un grillete electrónico. Entonces lo que hacemos es un primer piloto que dura 6 meses. Paralelamente al piloto, lo que vamos haciendo es afinar los protocolos con la policía, con el Ministerio Público, Poder Judicial, y si vemos que todo está marchando correctamente o necesitamos algún cambio de normativa, empalmamos con un proceso mucho más grande que tenemos que hacerlo vía una asociación público-privada o vía una inversión pública de la adquisición de grilletes por más cantidad que podrían ser. Estimamos alrededor de 3.500 a 4.500 a a nivel nacional. De momento, ¿cuántos grilletes hay? Los 50 que... 50. De momento son 50 para este plan piloto. Así es. ¿Cómo operan? ¿Se descargan? Sí, ¿Hay que ponerlos a cargar como un teléfono celular? ¿Cuánto dura la batería? Hay todas unas explicaciones técnicas que se ha hecho en el concurso y en las bases para que postulen las empresas internacionales. Hay estándares internacionales. Por ejemplo, lo que apuesta el Perú es que el dispositivo no solamente tenga GPS, el GPS te indica que estás dentro del edificio de ATV, pero no te indica en qué recinto de ATV se encuentras. Entonces, conjuntamente con el GPS viene una que se llama radiofrecuencia, un sistema que me indica no solamente que me encuentro en ATV, sino que me encuentro en tal set.
Tiene también una radio de acción, de desplazamiento, para determinarme si me desvío con un error de 5 o 10 metros de la ruta planteada por el magistrado. Y además me dura una cierta cantidad de horas, alrededor de 24 horas cargables constantemente. Puedo tener baterías paralelas, ¿no es cierto? Puedo sacar la batería y empalmar la otra sin que haya corte del servicio y continuar con todo eso. Ya. Entonces que al reo se le coloca el grillete electrónico y se le entrega una batería adicional. O sea, primero vamos a la audiencia, él forma su expediente, vamos a la audiencia con el juez, está presente el fiscal puede oponerse, por cierto, claro, ¿no es cierto? Puso una solicitud del propio interno, se debate en la audiencia, el juez determina si procede para él las condiciones, su comportamiento, el delito es mínimo, así que vamos a procederle a un grillete electrónico. Frente a eso, lo que hace es, tenemos 48 horas para instalarlo. Él, una vez que sale del penal, lo trasladamos a su domicilio y en su domicilio se levanta un acta, se impone el grillete electrónico, se le explica sus derechos y obligaciones y los apercibimientos que tiene y se le hace firmar un acta y se hace, desde entonces entra a un centro de monitoreo donde comenzamos a monitorearlo de él, todo su desplazamiento y todo lo que sucede. Cualquier alerta mínima, por ejemplo, falta de una señal o la baja de la batería, es comunicado inmediatamente a él vía telefónica. Por favor, póngase en contacto o va un funcionario a atenderlo en temas técnicos. Los niveles de alerta pueden ser mínima, mediana o muy grave. Mínima es cuando no es imputable él, es imputable al dispositivo, se baja la alerta. Mediana es cuando yo, digamos, transgredo el lugar o salgo de las horas o no vuelvo al momento y luego vuelvo. Entonces, para eso se llama una audiencia y se discute frente a él si ha sido doloso, intencional, puede llegar a una amonestación o la revocatoria. Y es muy grave cuando él manipula el dispositivo y ahí la norma dice que se procede a la revocatoria inmediata de su internamiento y él no podría volver a pedir un beneficio alguno, no solamente el de grillete, sino cualquier otro beneficio. Muy bien. Le preguntaba ya, cuando ya estamos en la etapa de que le colocan el grillete en la residencia establecida judicialmente, la batería, ¿cuántas horas de autonomía tiene la batería que tiene el grillete y si se le entrega una adicional para hacer el recambio? Sí, se le entrega todo un kit, ¿no es cierto? No solamente de radiofrecuencia, sino también del GPS, del dispositivo. Entiendo yo que también se le entrega todo un dispositivo de baterías. Se le explica, hay un manual en que se le da cuenta de cómo se carga. Y desde entonces comienza a ser monitoreado constantemente y en comunicación directa con el centro de monitoreo. El centro de monitoreo lo va a estar llamando constantemente para advertirle. Desde el centro vemos si se está bajando o no la batería y le decimos ponga a cargar, tome las precauciones del caso, porque si él no hace caso pasa a ser una alerta leve y podría ser llamado a una audiencia por una posible revocatoria. ¿Cuántas alertas leves se le permiten a un reo? Eso, digamos, están establecidos en protocolos, son protocolos a nivel internacional. En Latinoamérica se trabaja. Pasa un tema del criterio del juez. Puede ser que el juez diga, nosotros podemos informarle al juez que son reiterativos, su negligencia, y el juez puede evaluar ese tema. Lo que la norma sí le dice al juez que es mucho más dura es cuando él ya transgrede las reglas de conducta. Salgo del lugar de desplazamiento, me quedo más horas de las permitidas, o por último comienzo a inutilizar el brazalete. Ahí sí la norma establece que vamos a una audiencia para determinar su revocatoria, y el fiscal va a tener que pedir su revocatoria. ¿Cuál es el radio de acción que tiene el reo con grillete electrónico? La que el magistrado disponga según cada circunstancia. Yo puedo ser un deportista y planteo de que me permita ir, no sé, a un determinado lugar a hacer mi deporte o a hacer ciertos deportes. Entonces, cada caso es distinto respecto del otro. ¿No es cierto? Puedo ser yo un docente, ejercer o tengo una enfermedad y necesito ir a cierto hospital. Entonces, lo que nos permite es, digamos, es como un Google Map donde se hace virtualmente todos los cercos eléctricos y lo que hace, como está con GPS, me ordena inmediatamente a esa persona que si se está moviendo dentro de ese cerco digital. Digamos, o sea, no implica necesariamente que con el grillete electrónico se tiene que quedar en su casa como que si estuviera en arresto domiciliario. Se le da libertad de desplazamiento, digamos, una libertad acotada. Hay dos posibilidades. El juez puede decir arresto domiciliario puro, con grillete, o según las circunstancias, pues, la norma dice, puede evaluar desplazamientos, horas, rutas, tiempos que puede permanecer en ciertos lugares. Ahora, ¿son impermeables? Porque obviamente... Sí, no solamente son impermeables, sino que son antivandálicos,
no significa que no va a ser posible de una destrucción, pero tiene cierto grado de seguridad. Sí. Ya de estándares internacionales, hay ISOs que así lo determinan. Ya que habla de experiencias internacionales, ¿hay algún país de la región que haya aplicado este sistema y qué resultados ha tenido? Colombia, el mismo Portugal, nos hemos nutrido de esas experiencias internacionales. Por ejemplo, Colombia, creemos nosotros, y ellos mismos lo reconocen como una de las falencias, haber comprado los brazaletes. Y lo que pasa es que, como si tú compraras un teléfono actualmente digital, a los 2 años ya pasa de, la tecnología varía. Nueva, claro. Entonces, lo que comúnmente tiene que hacerse no es comprar la tecnología, sino comprar el servicio para que el prestador te pueda cambiar constantemente el servicio y actualizar el servicio. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es una licitación de carácter internacional. Ha participado una empresa inglesa, una venezolana, una mexicana, que nos muestren cuál es la mejor alternativa para nosotros como país, ¿no? Ahora, me refería, es importante eso, ¿no? Que se haya optado aprendiendo de los errores que han cometido otros países, pero me refería al éxito del uso del grillete, del cumplimiento o no de las condiciones que se imponen al ponerse el grillete Por ejemplo, en el reo. Eso sí, las malas experiencias han servido para nosotros para tomar nuestras previsiones. Sí. Nosotros hemos planteado que sea tobilleras, ¿no es cierto? Y no brazaletes o muñequeras, porque el ejemplo en Colombia es que el interno se desloca el dedo y logra sacarlo. Hay algunos brazaletes, por ejemplo, que funcionan con el calor. Lo que hacen es lo ponen a un animal, se lo ponen a otra persona. Es muy ingenioso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero no puedes dislocarte pues el tobillo, ¿no es cierto? Entonces, las experiencias internacionales nos muestran de que nada es infalible, por cierto, pero si tú tomas las experiencias de las regiones, hemos tenido contacto directo con el INPEC, que es nuestro partner en Colombia, que nos ha mostrado, tenemos todas estas falencias, o por ejemplo nos ha demostrado de que cuando se haga la implementación en el domicilio, hay que comunicarnos con la comisaría más cercana para responder más oportuno frente a una alerta. ¿Quién está más cercano al ciudadano? Más allá de nosotros, la comisaría más cercana del domicilio. Pero, ¿y el nivel de éxito cuál ha sido? O sea, hay países, por ejemplo, Portugal es muy exitoso, Colombia ha tenido muchas dificultades en su implementación, por cierto. Cada realidad es distinta. En Colombia, nuestras normas también son distintas, por ciento, ¿no? En Colombia hay alrededor de 4.500 que tienen grilletes electrónicos hoy en día, ¿no es cierto? Y tienen ciertas problemáticas en algún porcentaje significativo de 30% por la propia metodología de su selección y de su proceso de adquisición, más que de la norma propiamente dicho. Y quien acate todas las disposiciones del juzgado puede terminar de cumplir su condena con el grillete puesto y acceder a beneficios o ya no acceder a los beneficios del 2x1. Hay 3 alternativas que yo puedo agendar con grilletes. Yo hoy día estoy en un penal por una prisión preventiva o por una medida cautelar. Puedo egresar a través de que mi medida cautelar sea cambiada por un grillete en mi domicilio. Puede ser que yo esté condenado ya y puedo postular un beneficio con grillete electrónico. Entonces yo puedo seguir redimiendo pena con mi grillete y puedo ir reduciendo progresivamente la pena y salir mucho antes, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Estado? Porque esto es fuera de la inversión en el grillete, es la inversión en personal que tiene que hacer el seguimiento y de magistrados que van a tener que asumir nuevos casos si tenemos a un reo que incumple. Todo esto se ha calculado. La ley dice que el Estado lo implementa, pero el interno tiene que cubrir los costos del grillete electrónico. No obstante ello, la ley también prevé de que haya la posibilidad que el juez lo determine que haya un grillete social o gratuito. No todos van a tener la posibilidad económica de pagar un grillete y sería inconstitucional de cierta forma establecerlo de que solamente aquel que tenga dinero puede acceder. Entonces, que cumple los requisitos cuando tiene el dinero. Entonces, digamos, la ley establece 3 posibilidades. O pago totalmente, o pago parcialmente, o es gratuito. Entonces, va a depender de cada una de esas metodologías. Lo que sí te digo, por ejemplo, es que hoy día al Estado le cuesta aproximadamente... Hoy ya tenemos 69 penales y tenemos 83.000 internos, pero nuestra capacidad solamente es para 35.000. Tenemos cerca de 46.000 que estamos hacinados, están durmiendo en pasadizos uno tras de otro. Me dijo esta cifra original, tenemos 83.000 internos a nivel nacional. Actualmente. Y la capacidad instalada es para 35.000. Así es. Entonces, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos que construir
nuevos penales, nuevas literas, Claro. nuevos pabellones, pero la construcción de una unidad de albergue al Estado le cuesta 100.000 soles. Es decir, un penal de 2.500 internos nos cuesta 250 millones de soles. Cualquier alternativa es mucho más beneficiosa para el Estado. Estimamos, hay una estimación, no a ciencia cierta, pero estimamos que por cada 1.000 grilletes puede invertirse 8 millones de soles. ¿No es cierto? Pero eso lo que significaría 100 millones en la construcción de un penal, sería 8 millones solamente en la implementación de grilletes electrónicos. 8 millones de soles. 8 millones de soles. Máxime si estos 8 millones se le va a trasladar o gran cantidad o una proporción de eso ahí al interno para que lo pague él. ¿Cuánto vale el grillete? Bueno, está por aprobarse una directiva en esta semana que viene. La norma establece que la directiva la aprueba el Ministerio de Justicia y será pues sobre un costo de la última adjudicación el determinar aún ese costo que está pendiente. En la próxima semana se debe saber exactamente cuál es el costo. Ok, entonces finalmente la prioridad se le va a dar cabezas de familia, madres, ancianos, personas con la salud resquebrajada, esos son los que tienen prioridad. Y que cumplan los otros requisitos que establece la ley. Claro, los otros que nos ha mencionado, que sean penas menores de 8 años, que sea la primera condena, crimen leve, de ninguna manera violación, terrorismo, extorsión, secuestro, corrupción, crimen organizado. Menores de 8 años, que sea la primera condena, crimen leve, de ninguna manera violación, terrorismo, extorsión, secuestro, corrupción, crimen organizado. Así es. Bien, y en principio plan piloto con 50 reos que estén en la jurisdicción de la Corte de Lima Centro. Así es. Nada más. El expresidente Alberto Fujimori es pasible de cumplir condena con grillete electrónico. Hoy día, como está la norma vigente, no, porque entre otros delitos él fue sentenciado por secuestro y no procede, la ley lo dice textualmente, como tampoco procede por ningún caso de corrupción. Exacto, corrupción. Y también aplican estos dos casos al expresidente, la condena del expresidente. O cualquier otro que se encuentre procesado eventualmente. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Éxito con este nuevo emprendimiento. Gracias. 1:25, cambiamos.